Excel tiene otro ámbito que es el manejo de bases de datos. Como os decía en alguna de las clases anteriores, cada vez manejamos más datos y esos datos los tenemos, pues lo tenemos como un repositorio, como un almacén de datos, pero a veces queremos consultar determinados datos y sobre todo necesitamos tener esos datos filtrados. Las cantidades de datos cada vez son mayores y Excel nos proporciona una serie de herramientas, primero para poder filtrar esos datos y después para poder hacer cálculos con esos datos. Al final, cuando tenemos una tabla de datos, la que sea más o menos grande, necesitamos tener esos datos ordenados para poderlos consultar. Y por otro lado, nos surge la necesidad de poder hacer cálculos con esos datos. Hemos visto el resumen analítico o el análisis de esos datos a través de las tablas dinámicas, pero lo que hacemos con una tabla dinámica es resumir una tabla de datos. Sin embargo, a veces queremos únicamente hacer un cálculo con esos datos, saber un dato determinado que podremos llegar a conseguir con una tabla dinámica, pero que tendríamos que construir esa tabla dinámica y a veces nuestros datos o no son lo suficientemente grandes como para que merezca la pena la creación de la tabla dinámica o simplemente no tenemos una repetición excesiva de datos. De hecho, quienes no manejan tablas de datos, tablas dinámicas, a veces lo manejan a través de funciones de bases de datos, que es lo que vamos a ver hoy. Entonces, vamos a ver las dos necesidades que nos surgen cuando manejamos datos y vamos a ver las dos herramientas que tenemos en Excel para manejar esos datos, ¿de acuerdo? Bien. Vamos a empezar por ver el filtrado de datos. En la presentación que teníamos hoy, aquí tenéis todas las herramientas de ordenar datos. ¿Qué ocurre cuando yo tengo una tabla de datos? Hemos ido añadiendo datos a esa tabla y necesito tenerlos ordenados. Para ello vamos a poder ordenar por una sola columna o vamos a poder crear diferentes niveles de ordenación haciéndolo a través del cuadro de ordenar y vamos a poder elegir diferentes criterios. Con eso lo que habremos conseguido será tener nuestros datos ordenados, nuestra tabla ordenada en función de un criterio que además podremos modificar en cada caso. Ahí teníais en las lecturas la guía práctica de cómo ordenamos a través de ese cuadro de ordenar. Yo os lo decía desde la primera clase que el objetivo de las lecturas que habéis ido viendo a lo largo del curso es una guía de todo lo que estamos haciendo en el webinar, cómo se lleva a cabo, ¿de acuerdo? Bien. Después, cuando tenemos nuestros datos, tenemos una cantidad importante de datos, podemos querer ver en un determinado momento, sin resumir, porque las características de los datos no nos pidan o no nos demanden el tenerlos que resumir a través de una tabla dinámica, podemos querer extraer información de esos datos, ver únicamente determinados datos que luego, bueno, pues podemos copiar a otra tabla o podemos exportar o podemos hacer cálculos, lo que queramos hacer con esos datos. Y eso lo vamos a hacer a través del filtro, de la herramienta de filtro de Excel, tanto el autofiltro, que imagino que todos los que lo habéis, los que utilizáis Excel en mayor o menor medida, pues habréis utilizado ya, y sobre todo el filtro personalizado, cómo podemos utilizar esa herramienta que tiene Excel con el filtro personalizado para poder perfilar aún más los criterios de filtrado con los que queremos aplicar a nuestros datos para poder ver únicamente aquella información que nos interesa. Bueno, ahí teníamos la guía de ese autofiltro personalizado y que ahora vamos a ver en Excel. Y por último, vamos a ver las funciones de bases de datos. Cuando vimos las funciones fundamentales, en la clase que estuvimos viendo las funciones fundamentales, la categoría de funciones de bases de datos no lo vimos porque la utilidad no es en cualquier tabla, sino cuando estamos manejando tablas de datos. La base de la función ya la conocemos, porque las funciones de bases de datos, todas las que tenemos disponible en Excel, son funciones que están dentro de la categoría de estadísticas que ya vimos, como es el caso de max o de min o de promedio,
o en la categoría de matemáticas, como es el caso de B de suma. Son muy sencillas de manejar porque todas las funciones, todas estas funciones que están dentro de esta categoría, tienen la misma sintaxis. Vamos a ver ahora cuál es esa sintaxis y cómo la reconocemos, pero todas tienen la misma sintaxis y la única diferencia con el resto de las funciones es que delante, llevan las letras B, D, de base de datos, ¿de acuerdo? Pero por lo demás son similares a las funciones que ya conocemos. Bien, aquí tenemos la sintaxis de esas funciones, como os decía, la misma sintaxis para todas ellas, para todas las que están dentro de la categoría de bases de datos. Ahora veremos qué argumento o qué tenemos que indicarle para el argumento base de datos o nombre de campo o criterios, pero insisto que son en todas las funciones de esta categoría, los argumentos son los mismos, los datos que necesitan las funciones son las mismas, ¿de acuerdo? Bien, y ahí vamos a ver cómo tenemos que escribir esos criterios, que es el último argumento, como veis, de las funciones, que es donde podemos tener mayor dificultad en la forma de escribir los criterios. Con estas funciones lo que vamos a conseguir es tener un dato concreto. Por ejemplo, en el ejemplo que tenemos ahora en pantalla y que estaba en las lecturas, queremos conocer las ventas de un determinado empleado. Suponiendo que sea un registro de ventas de diferentes empleados, queremos saber cuál ha sido las ventas totales, la suma de las ventas de un determinado empleado. Y eso lo vamos a hacer a través de una función de base de datos. Evidentemente, si hubiéramos creado una tabla dinámica por empleado, si yo quiero ver la suma de ventas, recordad lo que vimos la pasada semana, la suma de ventas por empleado, habríamos pasado el campo empleado a la zona de filas y después el campo ventas a campo de valor. Y entonces, al final tendríamos lo mismo, tendríamos la suma de ventas de cada uno de los empleados. Pero realmente para hacer eso no nos hace falta crear una tabla dinámica porque lo podemos hacer a través de una función de base de datos. Y eso es lo que vamos a ver ahora en Excel. Bien, yo me voy a cambiar, como siempre. Bueno, primero recuerdo que todas las semanas tenéis activado también el material teórico. Aquí tenéis el archivo que está subido al campus como notas técnicas, donde tenéis la explicación teórica de todo lo que estamos viendo, tanto en el caso de esta clase como en las clases anteriores, ¿de acuerdo? En todas las clases tenéis esas notas técnicas que son los contenidos teóricos para que los podamos consultar en cualquier momento, y las lecturas las debemos tratar como una guía, unos apuntes, por denominarlos de alguna forma, de todo eso que estamos haciendo, que estamos viendo en los webinars de cada semana, ¿de acuerdo? Yo aquí tenemos en esas notas técnicas la explicación de cada una de las funciones de bases de datos. Como veis, son las mismas funciones que ya hemos manejado. Ahí tenemos contar, contara, max, min, producto, promedio, suma. Y ahí como funciones nuevas, extraer, o de extraer, b de var y b de var terminado en p, que es para calcular la varianza, ¿de acuerdo? Bien, pero como os decía, el objetivo de estas notas técnicas es que tengáis esa información teórica para que la podáis consultar en cualquier momento, insisto, luego utilizando las lecturas como una guía práctica de lo que estamos manejando en el webinar cada semana. Bien, ahora sí me voy a cambiar a Excel, a ese archivo que tenemos activado también cada semana como archivo de práctica y que, como os digo, cada semana debéis realizar practicando todo lo que tenéis en esas notas técnicas y todo lo que yo voy a hacer ahora en el webinar, revisando ese webinar, practicar sobre este archivo antes de realizar la evaluación, ¿de acuerdo? Y cualquier duda que tengáis, pues enviármela como siempre a través del buzón de entrega o a través del foro. Bien, aquí tenemos una tabla relativamente pequeña, con pocos datos, para que nos resulte más sencillo ver cómo se manejan, en este caso los filtros.
y después nos vamos a cambiar a las funciones de bases de datos. En el caso del ejercicio de evaluación de esta semana tenéis 2 archivos para que no tengáis que escribir los datos. Tenéis un archivo en PDF con las instrucciones para realizar el ejercicio de evaluación, pero para que no tengáis que escribir y que picar todos los datos de la tabla, tenéis un archivo anexo donde tenéis la tabla para que la podáis utilizar sin necesidad de tenerla que escribir. Bien, yo tengo esta tabla y la primera necesidad que me surge cuando yo estoy manejando datos, la primera necesidad que me surge es mantener esos datos ordenados. ¿Cómo lo hacemos? En la cinta de opciones que ya conocemos, que hemos estado manejando, la cinta de inicio o la cinta insertar, cuando hemos estado añadiendo gráficos, no hemos utilizado la ficha de fórmulas porque lo hemos hecho todo a través, escribiendo las fórmulas, pero ahí también tenemos las diferentes categorías de función y tenemos una ficha de datos. Y dentro de esa ficha de datos, aquí tenemos todo el grupo de ordenar y filtrar datos. Como os decía, es un ámbito de uso de Excel y por eso tiene su propia ficha dentro de la cinta de opciones. Bien, aquí tengo una serie de datos, un listado de artículos, tengo el código de del artículo, la denominación del artículo, el precio, el proveedor, la fecha en la que se ha pedido el artículo, la fecha en la que se ha entregado y la cantidad. Y yo esto lo quiero tener ordenado. Para ordenar, podemos ordenar por una sola columna. Por ejemplo, yo quiero ordenar estos datos por el código, para que me aparezcan en orden ascendente o descendente por número de código. Para ello basta con que seleccionemos el encabezado de la columna por la que vamos a querer ordenar y en este grupo de ordenar y filtrar, aquí encontramos un botón que tiene un icono de AZ con una flecha ascendente, que va de la A a la Z, y aquí tenemos uno que, al contrario, tiene una Z y una A y la flecha va de la Z a la A, es decir, en orden descendente. Y si pasamos el puntero del ratón, pues nos encontramos con que nos aparece una etiqueta de ayuda explicándonos cómo va a ordenar. Bien, como lo que yo quiero aquí es ordenar la tabla de manera que aparezcan primero los registros que tienen el código más pequeño, en este caso es un código numérico, que tengan el código más pequeño, selecciono la cabecera de la columna código y pulso este botón de AZ. Y automáticamente los registros, las filas, no se ordena independientemente de esa columna, lógicamente porque perdería la estructura de los datos o la solidez de los datos, la congruencia de los datos. Bien, lo que se ordenan son las filas. Y ahora, las filas de la tabla están ordenadas según su número de código en orden ascendente. Lo mismo ocurriría si yo quiero ahora ordenar los precios, ordenar la tabla por la columna precio de mayor a menor, que me aparezcan ahora las que tienen un precio superior. En este caso selecciono la columna y como lo quiero de mayor a menor, pulso el botón que tiene la ZA. Y en este caso lo que ha hecho ahora ha sido ordenarme la tabla y ponerme en primer lugar la fila que contiene el precio más alto, el precio mayor, y la última es la que tiene el precio menor. Pero con esto yo lo que estoy haciendo es ordenar por una sola columna. Si yo ahora necesitara ordenar por otra columna, perdería ese orden. Es decir, yo ahora puedo ordenar, por ejemplo, por cantidad, de menor a mayor. Seleccionaría la columna cantidad, el encabezado de la columna, y al pulsar ese botón me las ha ordenado por cantidad, pero he perdido el orden de precio. Sin embargo, cabe la posibilidad de que yo quiera ordenar por más de una columna, a modo de subordenaciones. Es decir, quiero ordenar, por ejemplo, por proveedor, en este caso, y después en orden ascendente o descendente, y después quiero que cuando el proveedor sea el mismo, esos registros en los que coincida el proveedor estén ordenados por precio, por ejemplo. Pero si yo ahora ordeno por proveedor y después ordeno por precio, estaría perdiendo el primer nivel de ordenación. Para que eso no sea así,
lo que tengo que hacer es seleccionar la tabla, así, y pulsar en el botón de ordenar. Y nos encontramos con este cuadro. Como ya he ordenado la tabla previamente, ya me está indicando aquí que lo tengo ordenado por cantidad. Pero si yo es la primera vez que llego al cuadro sin haber ordenado la tabla, me voy a encontrar ese cuadro vacío. Yo quiero ordenar ahora por la columna proveedor. Después, que es lo que hemos visto aquí. A ver, yo quiero ahora que me ordene esto, o la tabla, por la columna proveedor en orden ascendente y que cuando haya coincidencia en el nombre del proveedor, me lo ordene, por ejemplo, por precio. Bien, vuelvo otra vez, selecciono la tabla, vuelvo al cuadro de ordenar y ahí lo tengo. Bien. Aquí me encuentro un primer nivel, con un desplegable donde pone ordenar por. En este caso, elijo por proveedor. Ordenar los valores en un criterio ascendente. Y ahora lo que quiero es que en caso de coincidencia me ordene por un segundo campo. Para ello lo que tengo que hacer es pulsar aquí en este botón, agregar nivel. Y ya me aparece la segunda fila, luego por. Yo lo que quiero es ordenar luego por precio. Luego por precio también de manera o en el criterio de ordenación de menor a mayor. Es decir, que cuando haya una coincidencia en el nombre del proveedor, me ordene la tabla por el precio. Y podría seguir añadiendo niveles, tantos como nos permita la memoria del equipo donde estemos trabajando. No hay limitación de Excel en los diferentes niveles de ordenación. Si yo quisiera ahora que cuando también coincidiera el precio me los ordenara por el nombre del artículo, por ejemplo, pues seguiría añadiendo niveles. Pensad, por ejemplo, en una tabla en la que tengo primer apellido, segundo apellido y nombre. Y yo quiero ordenar la tabla en orden alfabético por apellidos y nombre. En ese caso ordenaría primero por el primer apellido, luego por el segundo apellido y luego por el nombre. Y si tuviera un cuarto criterio, pues lo podría seguir añadiendo. Bien, en este caso acepto y ahí lo tengo. Me ha ordenado la tabla por la columna proveedor. Y cuando el proveedor coincidía, ha puesto primero la fila que tenía el precio más bajo y después la fila que tenía el precio más alto. Y así, como os digo, podemos seguir añadiendo todos los criterios que queramos. Podemos modificar esos criterios de ordenación. Si yo voy al cuadro de ordenar, en este cuadro podemos seleccionar, ya no quiero que se ordene por artículo, por ejemplo, hacemos un clic en ese nivel y aquí arriba también tenemos el botón de eliminar nivel. También podemos copiarlo y podemos cambiarlo. Yo aquí tengo la tabla ordenada primero por proveedor y luego por precio. Pero si yo quiero que sea al contrario, que primero me ordene por precio y luego por proveedor, selecciono el nivel que quiero cambiar de lugar y en este caso pulso este botón, el botón de subir ese icono. ¿De acuerdo? Y ahora al aceptar, pues vemos que ya no está ordenado por proveedor, sino que está ordenado por precio. Como no tengo coincidencia en el precio, pues no ha tenido que tener en cuenta el segundo criterio, pero si lo hubiera habido, habría tenido en cuenta el segundo criterio. Bien, y una cosa más. Cuando seleccionamos la tabla, vemos que en ese cuadro de ordenar, aquí arriba, en la parte superior derecha, nos aparece una casilla que pone mis datos tienen encabezados y tiene un tic. Si yo ese tic lo quito, deja de reconocerme el nombre de las columnas aquí. Veis que si lo marco está el nombre de las columnas y si lo quito lo denomina como con la letra de la columna. Eso significa que la primera fila la va a meter dentro del orden general de la tabla. Es decir, si yo no le indico que mis datos tienen encabezados, que lo que le estoy indicando es de la tabla que yo he seleccionado, la primera fila tiene los encabezados de las columnas. Si yo eso no se lo indico,
En este caso me provocaría un error porque me incluiría esa primera fila dentro del orden general de la tabla. Pero hay casos en los que necesitamos hacerlo porque tengamos en la parte superior celdas combinadas. ¿Os acordáis que vimos cómo se combinaban celdas? Si yo aquí tengo, voy a insertar una fila para poderlo ver. Bien. Si yo aquí, bueno, pues tuviera aquí esto, por ejemplo. No, en este caso no me vale. Bien, si yo aquí tengo celdas combinadas, ¿vale? Por ejemplo, cuando yo selecciono esto, yo tengo que tener en cuenta ahí que en esa primera fila, o en esas primeras filas, yo tengo dos celdas aquí unidas, combinadas, de dos filas diferentes y el resto no. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo selecciono toda la tabla, no puede reconocer dónde están los encabezados. Por eso, aunque yo lo tenga marcado, no me lo va a reconocer aquí porque no sabe cuál es. Es decir, de esto que yo he seleccionado, no puede saber dónde están los rótulos y dónde no. Porque tengo en esta primera fila de arriba, yo tengo aquí celdas vacías, aquí también, pero sin embargo aquí no porque la tengo combinada. Entonces, en estos casos, la manera de ordenar la tabla es seleccionar únicamente los datos. Y entonces, en ese cuadro de ordenar, le indico, importante, que no tienen encabezados, para que esa primera fila que yo he seleccionado, que es la primera fila que tiene datos, lo incluya dentro del orden general. La única cuestión que tengo que tener en cuenta es que después aquí, cuando elija por qué columnas tengo que ordenar, tengo que elegir la letra de la columna y no el rótulo, porque no lo voy a tener disponible porque no lo he indicado. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que si tenemos celdas combinadas en la primera fila o porque tengamos títulos o por cualquier motivo de ese tipo, seleccionemos únicamente los datos y eso sí, en el cuadro de ordenar, desmarcar la casilla mis datos tienen encabezados para que lo incluya. Fijaos que cuando esa casilla está marcada, esta primera fila aparece sin seleccionar, porque en principio lo que ha tenido en cuenta es la opción por defecto y es que la primera fila son los encabezados, la primera fila de lo que yo he seleccionado. Y lo que tengo que hacer es impedirlo. Desactivo esa casilla para que la primera fila de lo que yo he seleccionado deje de considerarlo encabezado y lo incluya dentro del orden general de la tabla, ¿de acuerdo? Y al final, pues tendría que hacerlo igual. Si yo quiero ordenar por la columna proveedor, pues le diría que ordenar por la columna D, que es donde tengo el proveedor, y luego por la columna C, que es donde tengo el precio. Y al final, el efecto sería el mismo que hemos logrado antes. Como veis, es muy sencillo los criterios de ordenar. Aquí tenemos diferentes opciones, ya lo hemos hecho por el campo artículo, por el campo proveedor y por el campo código, pues igual seleccionaríamos, bueno, voy a quitar esto para poderlo hacer. Voy a quitar esta fila para tenerlo igual que lo tenía antes. Bien, si yo quiero ordenar por el campo proveedor y por el campo código, pues selecciono la tabla, me voy a datos, ordenar y le digo que lo quiero ordenar, que tienen encabezados, mis datos tienen encabezados, que lo quiero primero por proveedor y luego por el campo código, que sería similar a lo que hemos hecho con el precio. Por proveedor y por artículo, pues igual, lo dejaríamos por proveedor y luego por artículo y ese sería el efecto. Es decir, lo único que tenemos que tener claro es que tenemos que tener la tabla seleccionada y que tenemos que tener cuidado con esa casilla de mis datos tienen encabezados y después simplemente ir agregando niveles si queremos seguir añadiendo diferentes niveles de ordenación y que podemos además cambiar esa posición con estos botones de subir y bajar niveles. Bien, eso en cuanto a ordenar. Y ahora la siguiente necesidad que nos surge es filtrar, es extraer información de los datos que tenemos ahí almacenados. Para ello, lo que tenemos que hacer es pulsar dentro de ese mismo grupo de ordenar y filtrar, pulsar en el botón que tiene un embudo, que es el botón del filtro, para que se activen las cabeceras de filtrado en todas las columnas de la tabla. Ahí lo estamos viendo.
Y después, a través de esos desplegables similares a los que ya vimos en la tabla dinámica, yo os decía el otro día que esos filtros los íbamos a encontrar también en tablas de datos y que era donde más los íbamos a trabajar, pero son los mismos desplegables que ya vimos la semana pasada en las tablas dinámicas. Bien, ¿aquí qué podemos hacer? Podemos filtrar por un criterio, por ejemplo. En el caso de proveedor quiero ver, imaginemos que esto en lugar de tener 8 filas de datos, tuviera 800 y quiero ver los datos de un único proveedor. Pues para ello, elijo en ese cuadro de búsqueda, escribo el nombre del criterio. Ahí me lo preselecciona, como estamos viendo, acepto y ya únicamente me está mostrando los datos que he elegido. Y en la cabecera de la columna por la que he filtrado, en el desplegable, me muestra el embudo, indicándome que esta tabla está filtrada por ese embudo y además otra forma de identificar que la tabla está filtrada es que los números de las filas, como estamos viendo, aparecen de color, se muestran de color azul, además de no mostrar todas aquellas filas que están ocultas, lógicamente. ¿De acuerdo? Bien, ahora, para volver a mostrar todos los datos, yo tengo dos opciones. O hago un clic en el desplegable de la columna por la que he filtrado, de la columna que tiene el embudo, y pulso borrar filtro de, y me aparecerá el nombre de la columna, o bien pulsando el botón, voy a volver a filtrar por un dato para que lo veáis, o bien pulsar dentro de ese mismo grupo de ordenar y filtrar este botón de borrar el filtro. Y ahí me borraría el filtro y me volvería a mostrar todos los datos. Bien, ahora, en el caso de los precios, por ejemplo, en el caso de los textos también puede ocurrir, pero eso es más necesario, suele ser más necesario en el caso de los valores numéricos. Imaginemos que yo quiero filtrar los registros que tengan un determinado precio. Será más habitual que yo necesite filtrar los que están en una horquilla de precios que no los que tengan un precio determinado. Es decir, la utilidad de decir quiero ver los productos que tengan un precio de $50, pues puede ser, pero no suele ser lo más habitual, sino sí los que tengan un precio de 50 o más, por ejemplo, o que tengan un precio entre 20 y 50. Para ello, en todas las cabeceras en todos los desplegables del autofiltro, encontramos aquí la opción filtros de, y dependiendo del tipo de dato que tenga la columna de ese desplegable, nos encontraremos filtros de número, en las columnas de texto nos mostrará filtros de texto y en las columnas de fecha nos mostrará filtros de fecha. Pero en cualquiera de los casos, esto es el autofiltro personalizado o el filtro personalizado. Nos va a permitir establecer más criterios de filtrado. Ahí estamos viendo en el caso de la columna de precio que nos está mostrando criterios numéricos y todas las opciones tienen al final 3 puntos. Cualquiera de ellas nos va a abrir el mismo cuadro que tenemos al final, filtro personalizado. Es decir, lo podemos hacer a través de una de las opciones directas que encontramos aquí. Si yo quiero ver los precios que estén entre 20 y 60, por ejemplo, pues elegiría aquí 30. Pero cualquiera de esas opciones nos va a abrir este mismo cuadro, el mismo que encontramos en el último submenú de ese filtro personalizado. Aquí abajo, este menú nos va a abrir el mismo cuadro. Bien, y aquí podemos elegir los criterios. Yo lo que queremos hacer aquí es mostrar las filas cuyo precio, y aquí elegimos el criterio, sea mayor o igual a 20 y sea también menor o igual a 50. Es decir, si lo que quiero ver es los precios que estén entre 20 y 50, ambos inclusive, tendrán que ser mayor o igual que 20 y menor o igual a 50. Y al aceptar me muestra los únicos 2 registros que tienen un precio dentro de esa horquilla que yo he marcado.
Bien, vuelvo otra vez al filtro, de nuevo filtro de número y me vuelvo otra vez al filtro personalizado. Bien, veis que aquí, entre los dos criterios, aquí en el centro hay una I y una O. ¿Qué diferencia hay entre que esté marcada la I o que esté marcada la O? La misma que entre las funciones I y O, que ya vimos con las funciones lógicas. Si yo tengo marcado una I, significa que para que me muestre el registro se tienen que cumplir los dos criterios, que el precio sea mayor o igual a 20 y que además sea menor o igual a 50. Si yo marco O, me mostraría todos, porque bastaría con que cumpliera un criterio. Entonces, o son mayores o iguales a 20 o son menores o iguales a 50. Por tanto, me mostraría lo mismo. El criterio O generalmente se utiliza en campos de texto. Ahora lo vamos a ver el ejemplo con los proveedores, ¿de acuerdo? Pero cuando estamos buscando una horquilla de números o una horquilla de fechas, tiene que ser un criterio I. Para quitar el filtrado, pues puedo pulsar en este botón de borrar y me vuelve a mostrar todos los datos. Aquí tenemos el ejemplo con precios mayores de 15, serían filtros de número, mayor que, y ahí elegiríamos un único criterio 15 y ese sería el resultado. Cantidades entre 150 y 200, pues lo mismo, lo haríamos a través del desplegable de cantidad, filtros de número y aquí elegiríamos entre. Si elegimos entre, ya me han indicado aquí por defecto los dos criterios, pues entre 150 y 200 y aceptamos. Bien, ahora, en el caso de los filtros de texto, si yo quiero ver aquí, por ejemplo, quiero ver los datos de dos proveedores, el criterio ahí sí sería O. Sería, me vengo al filtro personalizado, y entonces el criterio sería que fuera igual a AGISA, por ejemplo, uno de los criterios, y que sea igual a CETESA. Imaginamos que tenemos un dato de socios de una asociación y quiero ver los socios que residen en dos ciudades. Esta sería la opción, pero la opción sería elegirlos como criterios O, porque si no, no va a encontrar ninguno. Si yo le digo que el proveedor tiene que ser igual a AGISA y que además tiene que ser igual a CETESA, significaría que tiene que cumplir los dos criterios y obviamente un texto no puede cumplir dos criterios a la vez. Por tanto, tendría que ser un criterio O y ahí me mostraría los datos de los dos proveedores. Borro el registro. Y por otro lado, en el caso de los criterios de texto, tenemos la opción de buscar una determinada letra o un determinado texto. Aquí vemos que tenemos diferentes libretas. Yo quiero buscar las libretas, quiero filtrar, ver todas las libretas, pero las libretas tienen diferentes denominaciones. En ese caso, me voy al filtro de texto, me voy al filtro personalizado y aquí, dentro de los criterios, al final tenemos los criterios de texto y ahí tenemos comienza por, no comienza por, termina con, no termina con, contiene, no contiene. Si yo lo que quiero es ver las libretas, le digo que me muestre todos aquellos registros que contengan el texto libreta y entonces me mostrará las libretas. Y después tenemos una cuestión más con los textos. Nosotros podemos elegir o podemos buscar textos que empiecen por una determinada letra o que terminen o que contengan un texto o que no lo contengan. Pero a veces nos ocurre que no sabemos si en todas las filas, cuando se han ido añadiendo datos, hemos escrito una determinada palabra igual. Eso ocurre sobre todo con el tema de los acentos. Si nosotros no hemos escrito las tildes o no sabemos si lo hemos escrito, si en todos los registros está escrito con tilde, si yo escribo
o le pido que me muestre, en este caso, por ejemplo, todos los registros que contengan la palabra lápiz, pero resulta que hay registros en los que esa palabra se ha escrito sin tilde, solamente me mostraría la que tiene tilde, pero no la que no lo tiene. Yo voy a cambiar ahora aquí esto y voy a escribir aquí lápiz sin tilde. Vale. Las mayúsculas no las distingue, por tanto eso sí que da igual porque no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Bien, yo ahí tengo escrito lápiz con tilde y aquí lápiz sin tilde. Y pensemos que no estoy seguro de que realmente en todas las filas se haya escrito correctamente esa palabra. ¿Cómo lo busco entonces? Pues me voy a filtro personalizado y aquí le digo que lo que sea igual al lápiz. Pero ¿qué ocurre? Que yo no puedo, perdón, lo que sea igual no, lo que contenga. Yo elegiría ahí y contiene, pero si yo escribo lápiz sin tilde, solamente me va a encontrar una. Y si escribo lápiz con tilde, me va a encontrar una también. Tengo una opción más que es sustituir la letra que no sabemos si se ha escrito correctamente por un signo de interrogación de cierre. Eso es un comodín y lo tenéis aquí anotado. El asterisco sería para un grupo de caracteres. Lo que ocurre es que eso está así activado para versiones anteriores de Excel, donde no existían esos criterios de contiene, no contiene, comienza, pero ya en las últimas versiones ya no es necesario utilizar el asterisco porque utilizamos esos criterios. Pero sí la interrogación de cierre, porque sustituye a un solo carácter. Entonces, si yo le digo que me filtre todo aquello que contenga una L seguido de una letra, la que sea, una P, una I y una Z. En ese caso, sí que va a encontrar las dos. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque a veces nos complicamos mucho con el tema del filtrado y resulta que lo tenemos tan sencillo como sustituir esa letra que no sabemos cómo está escrita por un signo de interrogación de cierre. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos ya a hacer un ejemplo con las fechas. Aquí tenéis un ejemplo. Queremos ver todos los registros cuya fecha de pedido esté comprendida entre el 10 de marzo del 2003 y el 7 de abril del 2003. Bien, pues nos vamos a fecha de pedido y filtros de fecha. Y además, dentro de los filtros de fecha, también tenemos opciones hechas. Por ejemplo, mañana, hoy, ayer, próxima semana, esta semana. ¿De acuerdo? Cuando estamos manejando datos actuales, podemos utilizar alguno de esos criterios. Y además son criterios ya hechos, no necesita datos. Yo en una columna de fecha le digo que me muestre los que tengan una fecha en el próximo mes, pues me va a mostrar las fechas que se cumplen en el próximo mes porque tiene en cuenta su calendario. Bien, en este caso yo lo que quiero es que esté entre dos fechas. Por tanto, elijo entre. Y el criterio, ahí tenemos los criterios de fecha, que también los tenemos en este mismo desplegable. Posterior o igual a y anterior o igual a. Y aquí escribo la fecha. 10/3/2003, sabiendo que para escribir cualquier fecha en Excel, ya lo hemos visto, tenemos que utilizar el separador de barra para que reconozca que es una fecha. Entonces, queremos ver aquellos registros cuya fecha sea posterior al 10 de marzo y, porque es una horquilla de un valor numérico o fecha en este caso, y que sea anterior al 7/4/2003. Acepto y ahí lo tengo. Pero además, yo quiero que ahora me muestre las filas que tengan esa fecha de pedido. Supongamos que estoy buscando un pedido, que estén en esa horquilla de fechas de pedido, pero además quiero ver solo los productos del proveedor Gemesa. Y eso lo haría ahora, en un segundo paso de filtrado. Es decir, ya he filtrado los que tengan esa fecha de pedido y ahora me voy al campo de proveedor y busco el proveedor Gemesa y ya lo tengo. Si ya quiero borrar el filtrado, pulso en el botón de borrar y cuando quiero desactivar el filtro, vuelvo a pulsar en ese botón del embudo, ese botón que tiene una etiqueta que pone filtro, que es el que activa y desactiva como si fuera un interruptor, esos encabezados de filtrado en las tablas.
Bien, con esto lo que conseguimos es mostrar determinada información que tenemos almacenada en nuestras tablas o mantenerla ordenada. Pero cabe la posibilidad de que queramos hacer cálculos con ellas y para ello tenemos que utilizar las funciones de bases de datos. Aquí tenemos otra tabla con otros datos. Bien, y ahí vemos pues un registro, por ejemplo, de ventas, donde tenemos la fecha en la que se ha realizado la venta, quién lo ha vendido, qué cantidad ha sido, a quién se lo ha vendido y en qué región se lo ha vendido. Yo de esto podría crear una tabla dinámica y hacer un resumen general. Pero si yo lo que quiero ver solamente es un cálculo determinado, como por ejemplo, quiero saber cuál es el total que se ha vendido en Castilla, por ejemplo. ¿Qué es lo que tendría que hacer si lo hago manualmente? Pues ir buscando cada uno de aquí la región de Castilla y tomar su cantidad, en esta la otra cantidad, e irla sumando. Pues eso es lo que hace una función de base de datos. Para utilizarlas, simplemente escribimos igual y escribimos BD. Y al escribir BD, en ese listado de funciones que ya conocemos porque ya hemos estado manejando con el resto de funciones, nos van a aparecer todas las funciones de bases de datos, sabiendo que son las mismas que las demás, pero solamente para tablas de datos. En este caso yo lo que quiero es sumar la suma de ventas de Castilla, pues elijo BD suma. Y vemos que la etiqueta de ayuda que también hemos estado manejando tiene 3 argumentos: base de datos, nombre de campo y criterios. Lo teníais, os lo he enseñado antes, en las lecturas. Son iguales, la sintaxis es la misma para todas las funciones. Lo único que tenemos que saber cuál es cada uno de esos criterios, de esos argumentos. Si lo sabemos manejar con una, lo vamos a saber manejar con otra. Base de datos, ¿qué es? La tabla completa, incluyendo los nombres de los campos. Es decir, ¿cuál es mi base de datos? Mi tabla. Pues selecciono toda la tabla para el primer argumento. Vemos que ahora me está seleccionando en negrita el primer argumento porque es el que yo estoy creando. Escribo el punto y coma para cambiar de argumento, o la coma si estuviéramos utilizando la versión en inglés, y automáticamente me resalta el siguiente argumento, que es nombre de campo. ¿Qué es nombre de campo? La celda que tiene el nombre de la columna sobre la que va a realizar el cálculo la función. La función, el cálculo que va a hacer es suma. ¿Qué es lo que yo voy a sumar? Las cantidades. Por tanto, nombre de campo es la celda que contiene el nombre de la columna sobre la que va a efectuar el cálculo de la función. Es decir, el nombre de la columna que en este caso voy a sumar. Punto y coma para cambiar de argumentos. Y ahora criterios. ¿El criterio cuál es? Que la región sea Castilla. ¿Pero cómo se lo indico? Escribiendo antes de hacer la función ese criterio en la propia hoja de cálculo. Es decir, no puedo crear la función como yo lo estoy haciendo si previamente yo no he escrito el criterio. Y vamos a ver cómo se escribe el criterio. El criterio va a ser sobre el campo región. Hay que escribir el nombre del campo. Yo voy a copiar, y ahora digo por qué, y pego, y debajo el criterio, en este caso Castilla. Aquí yo lo podría haber escrito directamente, puedo escribir región, pero es mejor que lo copiemos porque si escribimos una letra mal o escribimos un espacio de más o la propia celda que contiene el nombre aquí tiene un espacio de más, si yo lo escribo no va a estar exactamente igual y entonces no lo va a encontrar, porque lo que hace la función es tomar esta tabla y ir a buscar el criterio. Entonces busca la primera fila de lo que yo voy a seleccionar ahora como criterios en la primera fila de la tabla y cuando lo encuentra se baja a la columna a ir buscando el criterio y cada vez que lo encuentra suma el dato que esté en la columna que yo he indicado como nombre de campo. Por eso esto debe estar escrito exactamente igual a como lo esté aquí. De ahí la conveniencia de copiarlo, en lugar de escribirlo, copiarlo. Bien, pues
Una vez que ya lo tengo escrito, empiezo por B de suma. Bien. Y ahí lo tenemos. Base de datos, la tabla. Punto y coma para cambiar de argumento. Nombre de campo, la cantidad. El nombre de la columna sobre la que va a efectuar el cálculo la función. Punto y coma, criterios. Y selecciono esto que yo he escrito aquí. Que la región sea Castilla, que es lo que va a interpretar cuando yo seleccione esas celdas. Y ahí tenemos la suma de las ventas que corresponden a la región de Castilla. Bien. Ahora, siguiente ejemplo que teníamos aquí, el total vendido a dos clientes, a Coprisa y Mercasén. Por tanto, ¿cuál es el criterio? El cliente. Copio y pego. Y ahora me dice que son dos criterios, Coprisa y Mercasén. Bien. Cuando son dos criterios o, porque aquí ocurre lo mismo que con los criterios de filtrado, es decir, que el cliente sea Coprisa o sea Mercasén. Cuando esos criterios yo quiero que los trate como criterios o, tienen que estar escritos en diferente fila, ¿vale? Ahora veremos que si los criterios tienen que ser considerados como criterios y, los tengo que escribir en la misma fila, porque también necesita distinguir cómo son esos criterios, igual que en el caso del filtrado. Bien, empiezo igual, un B de suma. Base de datos, ya lo hemos visto, la tabla. Nombre de campo, la columna sobre la que va a efectuar el cálculo de la función, el nombre de la columna, la celda que contiene el nombre. Punto y coma, criterios, pues en este caso, lo que yo he escrito, que el cliente sea Coprisa o Mercasén. Y ahí tengo la suma de Coprisa y de Mercasén. Es decir, lo que ha hecho ha sido coger esta celda, esta, esta y esta. Sí. Vale. Total vendido en el primer trimestre del año. Bien. Que sería este ejemplo que tenemos aquí. En ese caso, son dos criterios. Será la fecha, lo que tenemos que hacer, el criterio será la fecha. ¿Y cuál es el primer criterio? Si es en el primer trimestre del año, será que sea mayor o igual que el 1 del 1 del 2011, que es el año que tienen las fechas, pero que además sea menor o igual que el 31 de marzo. Por tanto, yo tengo que copiar el nombre del campo dos veces para poderlo escribir menor o igual que el 31 de marzo del 2011. Para poderlo escribir los dos criterios en la misma fila. Es decir, si tenemos dos criterios sobre el mismo campo y criterios y, tenemos que escribir el nombre del campo dos veces para que cuando vamos a seleccionar los criterios podamos seleccionar así. ¿De acuerdo? Bien. Y ahora lo hago igual. Igual, B de suma, base de datos, la tabla, nombre de campo, la cantidad y criterios, lo que yo ya he escrito ahí. Y ahí lo tenemos. Cuando tenemos que escribir criterios de mayor o igual, escribimos el primero el de mayor, el signo de mayor que, seguido del de igual. Y en el caso de menor o igual, pues lo mismo, exactamente lo mismo. Bien, ahora aquí queremos saber el promedio. Promedio vendido a Mercasén en el mes de enero. Vamos a ver. Ahí tenemos tres criterios. Que el cliente sea Mercasén y que la fecha sea mayor o igual que el 1 de enero y menor o igual que el 31 de enero, porque lo queremos del mes de enero y no tenemos un campo que sea mes. Bien, voy a quitar todo esto.
para tener pues, lo veáis en pantalla. Por tanto, los criterios van a ser cliente, lo copio en otro lugar, y fecha. Pero la fecha la voy a tener que escribir 2 veces porque hay 2 criterios sobre la fecha. Y ahora ya escribo los criterios. Que sea Mercasen y que la fecha sea mayor o igual que el 1 del 1 del 2011 y menor o igual que el 31 del 1 del 2011. Y ahora no quiero hacer una suma, quiero hacer un promedio. Pues elijo BD promedio, pero como vemos la sintaxis es la misma. Los datos que necesita la función son los mismos. Por tanto, base de datos, la tabla, punto y coma para cambiar de argumento, nombre de campo, la cantidad, porque es sobre lo que va a efectuar el cálculo de la función, y en este caso el cálculo es el promedio sobre la cantidad. Punto y coma para cambiar de argumento, y los criterios son estos. Y lo tengo. Yo quiero ver ahora cuántas ventas ha hecho Martínez en Castilla. Por tanto, los criterios serán el empleado, y como lo que quiero saber es cuántas ventas, realmente me da igual cuál sea el campo que yo vaya a utilizar, porque puedo utilizar BD contara. Recordad que la función contara cuenta celdas de cualquier tipo. Entonces yo puedo contar regiones, clientes, cantidades, empleados, fechas, lo que quiera. Yo voy a coger el campo fecha. Copio y pego. Y ahora que el empleado sea Martínez, pero ahora resulta que yo no sé si estará escrito Martínez con tilde o sin ella, o con tilde, que es como tendría que estar, en todas las filas. Como yo quiero que el cálculo sea exacto, lo que hago es cambiar esa I por un signo de interrogación de cierre. Aquí también puedo utilizar comodines, ¿de acuerdo? Y entonces escribo esto. De manera que va a buscar, que el criterio va a ser que en el empleado, que en el campo empleado ponga Mart, cualquier letra y NEF. Y ahora, no era en Castilla, era Martínez en Castilla, perdón. Vale, la región, que la región sea Castilla. Bien. Esos son los criterios, que el empleado sea Martínez y la región sea Castilla. Yo lo que estoy haciendo ahora es este ejemplo. Bien. Y ahora quiero contar celdas. Vale, pero yo quiero contar, voy a contar lo que quiera. Yo puedo contar, os decía, puedo contar fechas, cantidades, clientes, regiones, lo que quiera siempre y cuando utilice BD contara y no contar, que solamente podría contar valores numéricos. Base de datos, la tabla. Punto y coma para cambiar de argumento. Nombre de campo, pues el nombre de la columna que yo vaya a contar, pues voy a contar fechas. Criterios, cuando el empleado sea Martínez y la región sea Castilla. Y ahí me dice que hay 5 fechas que coinciden en que aquí ponga Castilla y aquí ponga Mercasen. Perdón, Martínez, aquí. Que Martínez Castilla 1, Martínez Castilla 2, Martínez Castilla 3, Martínez Castilla 4, Martínez Castilla 5. Entonces, cuando comprueba los criterios en los campos correspondientes, se va a contar, en este caso, la columna fecha. Bien, después tenemos número de ventas superiores a 150.000 euros en Andalucía. Pues lo mismo, los criterios aquí serían la cantidad y la región. Ay, que se me ha copiado ahí. Vale.
la cantidad y la región. Vale. La cantidad, pues que sea mayor que 150.000 y que la región sea Andalucía. Y como no sé si Andalucía va a estar bien escrita en todas las filas, cambio la I por un signo de interrogación de cierre. Y hago el cálculo. Y lo que quiero saber es cuántas ventas, es decir, contar otra vez. Pues BD. Ahora, ¿quiero contar cantidades? Pues elijo contar. Base de datos, la tabla. Nombre de campo, cantidad, porque es la celda, la columna de la que yo voy a contar celdas. Y criterios, que la cantidad sea mayor a 150.000 y la región Andalucía. Y ahí lo tengo. El único caso, o los únicos casos en los que la región es Andalucía y la venta superior a 150.000 son esos dos. Bien, venta máxima en Levante o Castilla. El criterio, la región. Que la región sea Levante o Castilla. Y ahora lo que quiero es calcular el máximo. Por tanto, BD max. Y la sintaxis la misma. Base de datos, la tabla. Nombre de campo, cantidad, porque es de la cantidad de la columna de la que quiero obtener el valor mayor. Y criterios, que la región sea Levante o Castilla. Y ahí lo tengo. ¿Cuál es el valor máximo? Pues esta, que es de Castilla. Bien, número de ventas, me salto el anterior y ahora lo vemos. Número de ventas realizadas a clientes hoy, es decir, cuántas ventas se han hecho a un determinado cliente. Bien, por tanto, el criterio cliente y que sean cliente hoy, pero hoy no solamente lleva la palabra hoy, es decir, acaba en hoy. ¿Cómo puedo sustituir eso por un comodín? Porque ya hemos visto que la interrogación de cierre sustituye a un solo carácter, pero aquí son varios caracteres. Pues en lugar de utilizar la interrogación de cierre, utilizamos el asterisco y le decimos que cliente hoy. Os decía que en el caso del autofiltro no hace falta utilizar el asterisco porque tenemos en el filtro, en el desplegable de los criterios, tenemos la opción de contiene, no contiene, comienza, fin, termina, que sería este caso, pero aquí no tenemos un desplegable, por tanto necesitamos utilizar el comodín. Entonces, cuando lo que queremos es sustituir una cadena de caracteres, entonces utilizamos el asterisco. Bien, y yo ahora lo que quiero saber es el número de ventas. Pues elijo BD contar de nuevo. Base de datos, la tabla. Nombre de campo, la cantidad, porque es lo que voy a contar. Y criterios, que el cliente sea cualquier cosa que acabe en hoy. Y ahí lo tengo. 1, 2, 3, 4 y 5. Y por último tenemos esto, nombre del empleado que ha hecho la venta más alta. Aquí tenemos una variación. Hay una función de base de datos que es BD extraer, que lo que hace es extraer un dato de una columna. En este caso yo quiero extraer un dato del empleado, es decir, el nombre del empleado de esta columna. Pero el criterio para que lo extraiga es que la cantidad sea el valor mayor de las cantidades. Vale. Pues vamos a ver cómo lo hacemos. ¿Cuál es el criterio que yo voy a seguir, que yo voy a tomar? El criterio es que la cantidad sea el max, el valor mayor de esto. Ese es el criterio. Que la cantidad sea el valor mayor. Sería lo mismo que si yo lo hubiera buscado manualmente y hubiera visto que ese era el valor mayor. Pero cuando mañana cambie, si yo aquí tengo otro dato más grande, pues entonces la cantidad mayor, como estáis viendo aquí, cambiaría. ¿De acuerdo? Vale.
Entonces, el criterio es la cantidad mayor, el máximo de esa columna. Y la función, que es la única, que es un poco diferente a las demás, es B de extraer. Pero la sintaxis sigue siendo la misma. Base de datos, la tabla. Nombre de campo, el nombre de la columna. Ay, que se me ha ido aquí, no me lo he tomado entera. Vale. La base de datos, la tabla entera. Vale. Nombre de campo, el nombre de la columna sobre la que va a realizar el cálculo de la función. En este caso, el cálculo de la función es extraer. Pues sigue siendo lo mismo, el nombre de la columna de la que yo voy a extraer datos. En este caso, empleado. Por eso os lo indicaba así, que el nombre de campo es el nombre de la columna sobre la que va a realizar el cálculo de la función. En este caso, como lo que va a hacer es extraer, pues ¿de qué columna va a extraer? Pues de la columna empleado. Criterios, que la cantidad sea igual a eso. Y ahí lo tengo, Martínez, porque la venta mayor que es esta, su empleado es Martínez. Por tanto, como veis, se manejan todas de la misma forma. Lo único que tenemos que tener claro es qué son cada uno de esos argumentos, y eso lo tenéis también en las notas técnicas y en las lecturas, y sobre todo cómo se escriben los criterios. Recordad, criterios que se tengan que cumplir todos, o sea, que baste con que se cumpla uno, criterios O, en diferente fila. Y si son criterios I, tienen que escribirse en la misma fila. Si son criterios I sobre el mismo campo, entonces hay que escribir el nombre del campo 2 veces. Porque cuando seleccionamos los criterios tenemos que indicarle todo, el nombre del campo y el criterio de cada uno de los criterios que hayamos escrito. ¿De acuerdo? Y luego simplemente el igual, escribir BD, y ahí tenemos la lista de funciones de bases de datos. Y la única, un poco diferente, es extraer. Pero al final es lo mismo, que el nombre de campo va a ser el nombre de la columna de la que yo quiero extraer ese dato. ¿De acuerdo? Bien, creo que había alguna pregunta que voy a leer. Bueno, Cecilia me preguntaba por el archivo, que no lo había visto, estaba en las actividades, pero creo que ya lo has encontrado. Bien, y Andrés me preguntaba, ¿hay forma de obtener sumas separadas por criterio o solamente puedo hacerse obteniéndolos individualmente cuando utilizo la función B de suma? A ver, entiendo que lo que me preguntas es si tú puedes, por ejemplo, aquí, entiendo que es eso, si yo aquí quiero saber la suma de Levante y la suma de Castilla, lo que tengo que hacer es crear dos funciones con dos criterios diferentes. Lo que ocurre es que si tú prevés que vas a querer eso, si tú vas a querer, por ejemplo, yo sé, vale, sí, bueno, continúo, sobre todo con la puntualización. Si tú prevés que vas a querer saber la suma de cada una de las regiones, ¿vale? Entonces la opción es una tabla dinámica, ahí sí, porque no es un dato determinado, es que vas a querer ver las sumas de cada una. Entonces ya si vas a querer hacer más análisis, ya sí que es más conveniente una tabla dinámica y no la función de base de datos. Al final las tablas dinámicas lo que utilizan es esto, ¿de acuerdo? Es decir, son condicionales o son funciones de bases de datos lo que están trabajando, lo que están manejando por detrás. Pero si tú vas a querer más de un análisis, pues entonces sí que es más conveniente una tabla dinámica que no esto, ¿de acuerdo? De nada, a ti. Vale, bueno, pues por mi parte, nada más. Deciros como siempre que hagáis, que utilicéis el ejercicio este, que lo manejéis, que, bueno, pues que cacharreéis con él, que lo intentéis adaptar a algún ejemplo vuestro para ver si, bueno, si os surge alguna duda. Y claro, que si os surge cualquier duda, pues que me lo enviéis a través, como os decía antes, del buzón, del foro o del buzón de entrega. Si no es una duda concreta sobre el ejercicio, pues a veces es mejor a través del foro porque lo podemos compartir y podemos compartir impresiones. Y después que realicéis el ejercicio de evaluación. Yo os decía antes que en el ejercicio de evaluación de esta semana tenéis dos archivos. Tenéis un PDF con las instrucciones del ejercicio y tenéis un archivo de Excel sobre el que tenéis que realizar las instrucciones porque ya tenéis los datos picados para que no perdáis el tiempo en escribir los datos, ¿de acuerdo? Y una vez que lo tengáis hecho, pues me lo enviáis a través del buzón con todas las dudas que os puedan surgir, ¿de acuerdo?
Pues por mi parte nada más. Como sabéis, esta era la última clase del curso. Yo espero que el curso haya sido interesante. Y nada más, espero veros, bueno, la próxima semana estaré pendiente de las respuestas y de los ejercicios, por supuesto, sigo en el campus, pero ya no vamos a tener ningún otro webinar. Por tanto, pues nada más, felicitaros las fiestas, desearos lo mejor para el nuevo año y que nos veamos pronto. Me alegro que os haya resultado interesante.